A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bendiciones, hermanos, estamos en su programa Él crecerá y yo disminuiré, del grupo de oración María Auxiliadora, que pertenecemos a la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora. Y déjenme contarles que nosotros estamos felices porque nuestra parroquia está de fiesta. San Juan Bosco, nuestro patrono, este 31 de enero tendremos nuestra celebración en la parroquia. Así que todos ustedes pueden estar invitados o pedirle a San Juan Bosco su intercesión. Y esta mañana les quiero hablar brevemente de los dones del Espíritu Santo. Es impresionante que mucha gente se llama católica y desconocen los dones del Espíritu Santo. Es más, le temen a los dones del Espíritu Santo. San Pablo, como buen evangelizador, sabía de sobra la importancia que es conocer sobre estos dones del Espíritu Santo, ya que es muy necesario para aplicarlos en nuestras comunidades, en nuestra iglesia doméstica, al momento de evangelizar. Todo lo hacemos en base a los dones del Espíritu Santo. Y por eso quiero llevarlos a la cita de 1 Corintios 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Palabra de Dios. Realmente cuando no conocemos al Señor, no conocemos los dones del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces decimos, cuando entramos a misa o empezamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hablamos de un Espíritu Santo que ni conocemos, pero es porque no conocemos los dones del Espíritu. Es por eso que nosotros, para poder hablar del Espíritu Santo, debemos acercarnos más a Jesús, debemos acercarnos más a la palabra de Dios, porque Dios envió a Jesús con todos sus dones para nuestra salvación. Y Jesús envió a los apóstoles a evangelizar, pero con esa fuerza poderosa del Espíritu Santo. Según San Pablo, nosotros hemos recibido dones espirituales para ser miembros útiles del cuerpo de Cristo. Él nos compara a nosotros con el cuerpo de Cristo, y de hecho la iglesia como tal se habla del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros. De tal manera que uno tiene una determinada función, así como el cuerpo de nosotros tiene diferentes funciones. Están los ojos, están las orejas, está la boca, están las manos, están los pies, y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Y así son los dones.
Ellos actúan directamente, puede ser en un mismo individuo, donde pueden haber uno o varios dones, pero unidos hacen lo que llamamos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se da a cada persona como a Él mejor le parece, y por medio de sus dones nos vamos moldeando todos y nos vamos acercando a la santidad y a parecernos más a Jesús. De tal manera que, siguiendo la palabra del Señor, en este mismo capítulo, dice la palabra de Dios: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu es para cada uno, se le da, es para provecho común. Palabra de Dios. De tal manera que cada vez que nosotros recibimos un don del Espíritu Santo, no es para guardárnoslo, sino al contrario, es para servir a quien lo necesita, es para darlo a una comunidad. Y dentro de los dones que podemos ir encontrando está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia no es más que uno de los más importantes y puede ir unido a la palabra de sabiduría. Revela algo oculto a lo que Dios quiere hacer. Por medio de la palabra de ciencia, el Señor concede alguna revelación particular acerca de un hecho aislado para ayudar a una persona, para ayudar a una comunidad. Pero para eso, como dice San Pablo, más adelante en el mismo capítulo 12, dice que nosotros debemos aspirar a todos los dones, a lo más alto. Dice la palabra de Dios: ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera todo. Palabra de Dios. De tal manera que como buenos cristianos debemos aspirar a esos dones. No debemos de tenerles miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a revelar a nosotros algo que va a ser beneficioso para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Y de eso se pueden hablar de varios ejemplos del don de ciencia. Cuando Jesús le pregunta a Pedro quién es Él para ellos, o le preguntó a sus apóstoles quién es Él para ellos, solo Pedro se atrevió a contestar. Y Pedro le respondió, esto lo vemos en Mateo 16:16. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se refería que el Espíritu Santo le había revelado a Pedro quién era realmente Jesús, el Mesías, por el don de ciencia, por el don maravilloso del Espíritu Santo. Fíjense que otro ejemplo más cercano puede ser el de San Juan Bosco. San Juan Bosco se mencionaba que tenía el don de ciencia porque cuando se acercaba a los jóvenes, él les leía la mente y le decía: tienes que confesarte. Aquellos jóvenes que en algún momento no se atrevían a confesar sus pecados, San Juan Bosco los ahorillaba y les hacía ver que era necesario que ellos confesaran sus pecados por el don de ciencia. Y eso los liberaba a ellos y les daba una gran paz. Y en este momento muchos de nosotros podemos tener infinidad de pecados muy ocultos. Y el Señor, por medio del don de ciencia, nos puede estar diciendo:
hay que ir a acercarse más frecuentemente al sacramento de la confesión. De tal manera que después de esto nos vamos a sentir muy liberados, nos vamos a sentir en paz. Pero eso solo lo puede dar los dones del Espíritu Santo. De tal manera, queridos hermanos, que es importante que nosotros conozcamos muy bien los dones del Espíritu Santo. Fíjense que dice la palabra de Dios que a uno se le da por el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu, a otro el don de la fe por el espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. De tal manera que el Señor nos quiere regalar esos dones del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos de alguna manera conocerlos, sin miedo, sin temor, acercándonos, pidiendo oración. ¿Y saben dónde se dan estos dones, queridos hermanos? En nuestras comunidades generalmente, en una asamblea de una misa muy espiritual, donde se ora profundamente, donde aclamamos y pedimos esos dones del Espíritu Santo. Pero tenemos que profundizar mucho nuestra oración. En nuestras oraciones muy profundas, carismáticas, es donde nosotros pedimos esos dones del Espíritu Santo para darnos todo esto que menciona San Pablo en el libro de los Corintios, capítulo 12 en adelante. Necesitamos acercarnos mucho a esos dones porque el Señor nos habla y nosotros a través de esos dones vamos a liberarnos, sentir paz. Podemos dar incluso hasta profecías, porque se han visto profecías donde el Señor nos habla. La palabra de sabiduría indica una actitud que debe de cumplirse, de tal manera que si nosotros podemos tener el don de sabiduría, en algún momento podemos decir que puede venir de bueno para una comunidad. Es importante tener ese don maravilloso, el don de fe. Hablar de fe es algo bien profundo, pero no es la fe de algo que decimos yo por fe va a suceder esto. No, el don de fe es creer que Dios está en medio de nosotros, que se ha quedado en su bendita Eucaristía, en una hostia consagrada, que Él nos habla como Él prometió directamente de estar con nosotros todos los tiempos hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Para poder obtener estos dones, también hay algo muy importante. Es el amor. Realmente, si no hay amor, no podemos recibir esos dones del Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando hablaba, decía que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Y para poder recibir estos dones debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay que aspirar a esos dones, porque aunque se hablara cualquier lengua y aunque se hiciera muchas cosas, entre comillas, buenas, si no hay amor, definitivamente no podemos recibir el Espíritu Santo. Ese amor, como dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Corintios, dice que el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios. O sea que nosotros vamos a adquirir esos dones no para nuestro propio interés,
Porque así como los dones pueden venir, así también el Señor puede decir en algún momento, no me sirves. Y definitivamente tenemos que considerar estar amando a Dios constantemente, porque Él nos amó primero. Porque si ustedes miran todas las bendiciones que tienen a su alrededor, tienen vida, tienen trabajo, tienen alimento, tienen familia, tienen una iglesia, tienen amigos. Probablemente a ti te falte algo, pero es porque desconoces el Espíritu Santo y es porque no te acercas directamente a la iglesia. De tal manera que el amor nunca va a pasar y sobre todo el amor de Dios no va a pasar. Dice la palabra de Dios, ¿cómo usar estos dones espirituales? Busquen primero el amor y aspiren a los dones espirituales. Especialmente se menciona al don de la profecía, dice la palabra de Dios en el capítulo 14, en la primera carta de Corintios. Porque dice que el que habla en lenguas tiene directamente una comunicación directa con Dios. Y eso le da una paz interior. Pero cuando se profetiza, ¿sí? Se habla con firmeza, aliento, da consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que la profecía edifica a la persona y edifica a la iglesia. Es importante, queridos hermanos, que nosotros nos eduquemos, que leamos más sobre los dones del Espíritu Santo, que pidamos esos dones maravillosos, como lo dice la palabra del Señor. Se los vuelvo a repetir. El don de sabiduría, el don de ciencia, ¿sí? El don de la fe, el don de perseverancia, el don de paciencia. Hay muchos dones que nosotros podemos en algún momento obtener. Y como dice la palabra de Dios en Gálatas 22:5, si nosotros logramos obtener esos dones, vamos a dar frutos. En Gálatas 5:22 dice, tendrán amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros debemos aspirar a tener esos frutos, porque de alguna manera, si no, el Señor nos va a podar y nos va a dejar como una rama seca. Y nosotros debemos estar unidos a esa vid que es Jesús y nosotros ser esas ramas para dar buenos frutos. Pero eso, queridos hermanos, queridas hermanas, solo lo vamos a lograr si también conocemos de esos dones maravillosos que van a transformar tu vida, que van a cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Conozcamos más de los dones del Espíritu Santo. No temamos, asistamos a nuestras asambleas, a nuestras eucaristías y realmente pidamos esos dones porque el Señor tiene algo muy bueno, muy bello para tu vida y para tu familia y para tu comunidad. Queridos hermanos, sean ustedes muy bendecidos en esta mañana, en este día en el cual podemos nosotros realmente expresar con alegría, con positivismo, con buena actitud, porque cuando conocemos a Jesús y conocemos sus dones vas a dar buen testimonio de vida y el mejor testimonio evangeliza, querido hermano, querida hermana. Sean bien bendecidos. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi
alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, amar, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.